Bienvenidos a una nueva lección de cálculosastronómicos.com y hoy vamos a ver la polar, ¿vale? Que es un cálculo bastante interesante porque nos da directamente la latitud con un cálculo bastante sencillo. Pero antes de entrar en lo que es propiamente el cálculo, os voy a explicar. He conseguido esta esfera de corcho. Entonces, si nos imaginamos que esta es la esfera celeste, que ya vimos que en realidad no existe, es una esfera imaginaria sobre la que se proyectan todos los astros, nuestra esfera terrestre, la Tierra, estaría en el centro de esta, sería concéntrica con el centro de esta esfera y sería mucho más pequeñita, y aquí estarían proyectados, como digo, todos los astros. Entonces, la particularidad de la polar es que está muy cerca del polo norte y, por tanto, su cálculo es bastante sencillo. Cuando veíamos el patrón de Yate, siempre os acordaréis que en los problemas os decían que la polar está supuesta en el norte verdadero. Eso, para una navegación costera, nos vale porque podemos cometer errores más grandes precisamente porque las distancias son más pequeñas. Pero a la hora de cruzar el océano, que son muchísimas millas, pues hay que tenerlo en cuenta porque un grado de desviación en nuestro rumbo puede suponer pues pretender ir a un sitio y terminar 600 millas más al norte o 600 millas más al sur de donde pretendíamos. Entonces es importante tener esta corrección de la polar en cuenta. Entonces la polar giraría en torno a este polo norte celeste con un círculo con una variación muy pequeñita, que es la que vamos a calcular y la que vamos a tener en cuenta, ¿vale? ¿Ventaja de la polar? Pues es evidente. Si yo tengo una estrella que está prácticamente en el polo norte son 90 grados norte, ¿vale? Si yo bajo, yo tendría 85, 80, 75, 70, etcétera, 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 hasta llegar a 0. Con lo cual, si yo estoy en la Tierra y yo mido con el sextante y tengo una altura de 85 grados, quiere decir que estoy en una latitud aproximada de 85 norte. En el caso de España, cuando vosotros miráis tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico, será la altura un poco mayor, pero sobre los 37, entre los 37 y los 38 grados. Cuando miráis la polar directamente sin hacer ninguna corrección, esa altura instrumental os va a dar 37, 38. Luego la corregís con las páginas del almanaque náutico, como vamos a ver, y ya tendríais vuestra altura vuestra altura verdadera, ¿vale? Cuando le apliquéis esas correcciones. Bueno, pues ahora ya una vez explicado esto, vamos a ver cómo procedemos a realizar el cálculo. Bien, pues el cálculo lo realizaríamos de la siguiente manera. Tendríamos una altura instrumental que estaría solo disponible en el hemisferio norte, porque no hay ninguna estrella parecida en el hemisferio sur, a pesar de que hablen de la Cruz del Sur, etcétera, etcétera. La Cruz del Sur no llega a estar ni... Vamos, es una constelación más, está más cerca del polo celeste, del polo sur celeste,
que otras constelaciones, pero no se parece nada no tiene las características que tiene la polar y muchísimo menos. Bueno, os he comentado antes, para la navegación costera estaría supuesta en el polo norte, que es lo que normalmente os ponen en los ejercicios de los exámenes, y si vais navegando en vuestro barco la podéis suponer en el polo norte, porque ya digo que podéis cometer errores más grandes en la corrección, ya que estáis a distancias muy pequeñas de la costa, a distancias pequeñas donde los puntos de la costa se pueden distinguir. Pero para la navegación oceánica sí tenemos que corregir la polar con el almanaque náutico, como vamos a ver ahora. Bien, partiríamos en primer lugar de una obtención de la altura verdadera, como hacemos con cualquier estrella, es decir, la altura instrumental que tomamos de la polar, con la corrección de índice del sextante, que sería positiva si es derecha y negativa si es izquierda. Esto hay otro vídeo donde lo explico, el vídeo de la práctica del sextante. Con estas dos cosas hallaríamos la altura observada y luego nos iríamos a la página 387 del almanaque náutico y entraríamos en la tabla de corrección por depresión del horizonte, que ya sabéis que depende de la altura del observador, y la corrección por el efecto de la refracción, que es la tabla C. ¿Vale? Os acordaréis que la tabla B es solamente aplicable al Sol. Bueno, pues con estos datos obtendríamos la altura verdadera. Bien, ahora por otro lado tendríamos que obtener el horario en el lugar de Aries. ¿Vale? Entonces nos iríamos al día de la fecha en la que estemos en el almanaque náutico, buscaríamos la hora de tiempo universal y para esa hora de tiempo universal en la tabla de Aries, donde pone Aries, que está justo debajo de la tabla del Sol, encontraríamos el valor para la hora exacta y luego tendríamos que corregir para estrellas los minutos y segundos en las tablas del final del almanaque náutico y obtendríamos el horario en Greenwich de Aries, y sumándole la longitud, que sumaríamos si es este y restaríamos si es oeste, tendríamos el horario en el lugar de Aries. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, la fórmula general de la latitud observada por la polar es esta. Tendríamos que es igual a la altura verdadera, que ya la acabo de calcular aquí, más unas correcciones que son específicas para la polar. ¿Vale? Entonces, en las páginas 382 a 384 del almanaque náutico tendríamos estas correcciones que las tenemos que aplicar a la altura verdadera esa que hemos calculado. Entonces, en la corrección primera entraríamos en la tabla 1, que está en la página 382, y entraríamos con el horario en el lugar de Aries. En la tabla 2 entraríamos con el horario en el lugar de Aries y la altura, y en la tabla 3 entraríamos con el horario del lugar de Aries y el mes en el que estemos realizando la observación. Y la suma de esas tres correcciones nos daría la altura verdadera. No, perdón. La suma de esas tres correcciones nos da la corrección total que tenemos que sumar a la altura verdadera. Entonces, la latitud observada sería la altura verdadera que hemos calculado aquí, más
la suma de las correcciones que hemos calculado aquí, ¿vale? Entonces, luego tendríamos que calcular también nos pedirán el acimut de la polar. Y el acimut de la polar se obtiene directamente de la tabla que hay en la página 385. Entonces, ahora os voy a enseñar estas tablas. Mirad, esta tabla es la tabla de la corrección 1. Entonces, aquí buscaríamos el horario en el lugar de Aries que hemos calculado, el que más se aproxime, ¿vale? Esto empieza por aquí, ¿vale? Y aquí tenéis la tabla, las correcciones correspondientes. Sigue por aquí el horario en el lugar de Aries y aquí están sus correcciones correspondientes. Entonces nada más que tenemos que apuntar la corrección con su signo. Sigue por aquí, estos son 2 páginas. Empieza aquí y termina en el 364, aquí. Cada tabla, cada columna con el horario local de Aries tiene su correspondiente columna de correcciones. Elegimos la corrección correspondiente al horario en el lugar de Aries que más se aproxime al que nosotros hemos calculado y lo anotamos para luego hacer el cálculo. La segunda corrección, hemos dicho que entramos con el horario en el lugar de Aries y la altura. La altura, la verdadera, con la que hemos entrado. Aunque nos daría igual porque las alturas, si os fijáis, van de 5 en 5. Y fijaros en el horario en el lugar de Aries. Son valores que varían muchísimo, ¿no? Entonces, fijaros que las correcciones son pequeñísimas y al final nos daría igual coger una que otra porque en muchos casos es lo mismo, ¿no? Pero bueno, por aproximarnos lo máximo, ¿vale? Si cogemos si tenemos una altura de 37 grados, pues la más cercana sería 35 y para una altura de 250 pues nos podemos ir o al 240 o al 260, nos da igual, sería 0, ¿vale? En otros casos pues puede variar hasta 0,3, 0,4, pero no es realmente importante, ni os preocupéis siquiera por interpolar porque no merece la pena. Y idem de lo mismo para la tabla 3, que es esta de aquí, que no pone tabla 3, pero debería ponerlo. Esta corrección segunda, por cierto, siempre es positiva, lo pone aquí, siempre es positiva. Y esta tabla, tiene la corrección, el signo que os dé la tabla. Fijaros que tenéis aquí todos los meses del año y aquí el horario en el lugar de Aries. Entonces cogéis el horario en el lugar de Aries que más se aproxima al que vosotros habéis calculado. Cogéis, por ejemplo, para el 15 de agosto, pues os iríais a esta tabla, ¿no? Que es desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, porque aquí ya empieza septiembre. Entonces os iríais para el 250, por ejemplo, en el ejemplo que hemos seguido, 250, pues estaríamos 0,3, 0,2, pues 0,2, por ejemplo. Os vais a equivocar en una décima de minuto, que no es nada. Y aplicaríais esa corrección. Entonces sumáis la corrección que habéis obtenido de la tabla anterior y estas dos correcciones, la de la tabla 2 y la de la tabla 3. Y obtendríais la latitud observada sumando la suma de esas 3 correcciones a la altura verdadera. Bien, y por último tenemos el acimut de la polar. El acimut de la polar nos va a indicar la desviación respecto al polo norte verdadero que tenemos. Entonces aquí entramos también con el horario en el lugar de Aries, el que más se parezca al que hemos calculado, y con la latitud de estima que tenemos nosotros. Es decir, si estamos en latitud 30 o 42
o en latitud 43 pues estamos más cerca de los 45 grados, bajaríamos por aquí, y para el 250 que habíamos dicho tendríamos más 0,4. Fijaros que aquí dice, cuando el signo es positivo, la polar está al este del meridiano, y cuando el signo es negativo, la polar está al oeste del meridiano. Pues eso es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que estos son grados, por favor, no son minutos, son grados. 0,4, habíamos dicho, 0,4 grados. Entonces, la notación para escribir el azimut verdadero de la polar sería 000,4 grados. Esa sería la notación correcta de la polar, del azimut de la polar. ¿Vale? Bueno, y con esto hemos acabado este vídeo, muy cortito, pero creía interesante enseñaros cómo se hace un cálculo tras una observación de la polar. Sí que quiero que tengáis en cuenta que la polar es una estrella de segunda magnitud y por tanto no lo vais a ver en el primer crepúsculo, nada más ponerse el sol, en el crepúsculo náutico, sino que tendréis que esperar un poco. Perdón, es el crepúsculo civil el primero. Tendréis que esperar un poco hasta que llegue el crepúsculo náutico y entonces la podréis observar con mayor nitidez, aunque estando en medio del océano esto se potencia todavía y la veréis antes. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y seguiremos aprendiendo más cosas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.